Ok, no sé si avanzan a ver ya la pantalla. Si Sí, pueden ver la... doctor. Sí, ok. Ya chicos, vamos a empezar. La semana anterior revisamos todo lo que es la parte normal. Ya vimos algo de los patrones radiológicos que existen en las radiografías normales de tórax. Hoy vamos a revisar todo lo que corresponde ya a lo que es rayos X de tórax patológico y con eso culminado la parte de rayos X de tórax. Antes de que me olvide, el día de ayer yo les mandé en la noche, discúlpenme, el archivo que tienen que llenar son 22 hojas, si no me equivoco, de las cuales dos son de la introducción, así que en realidad son 20 hojas. Que lo que ustedes van a hacer es imprimir, llenar los espacios vacíos con esfero, van a escanear y me van a tener que entregar hasta el día viernes de la noche, porque el día sábado vamos a tener una prueba de esto ya. Vamos a tener una prueba de lo que hemos revisado hasta el día de hoy y luego continuaremos con clase porque no nos podemos demorar mucho porque, como les expliqué, imagen es muy largo y voy a tratar de abarcar todo lo que podamos para que ustedes no tengan problemas en un futuro. ¿Listo? Dicho esto, chicos, vamos a hablar en primer lugar de qué está compuesto en sí el pulmón. Ustedes deben recordar por histología que el pulmón tiene una zona que es intersticial intralobular, es decir, que está entre los lóbulos. Tenemos los septos interlobulares, que son como unas columnas de tejido conectivo, que son las zonas de sostén del pulmón. Tenemos el intersticio de la pleura. Acuérdense que vimos la semana anterior el signo de la embarazada, que es el abombamiento de la pleura. Y entre pleura y pleura, visceral y parietal, tenemos el intersticio pleural. Esta zona que está aquí marcada se conoce como lobulillo pulmonar secundario. El lobulillo pulmonar secundario es la zona terminal. Ustedes saben por histología que está compuesta por alvéolos, por venas, por arteriolas y por zona intersticial. El lobulillo pulmonar secundario no vamos a verlo en los rayos X de tórax. Para esto se creó y existe la tomografía para poder valorar toda esta zona que está aquí. Intersticio peribroncovascular. Acuérdense que en la radiografía de tórax ya vimos el nacimiento, ustedes saben por anatomía que tenemos los bronquiolos, segmentarios, subsegmentarios, y este es el intersticio peribroncovascular, ¿ok? Y tenemos por último el intersticio centrilobulillar, que corresponde a la zona central que nace a partir de donde están localizados los bronquios. Entonces, ¿cuáles son los intersticios? Acuérdense, tenemos el intersticio intralobular entre los lóbulos, el centrilobular que está a nivel del centro, o sea, de los bronquios. Tenemos el intersticio pleural y el intersticio peribroncovascular. Entonces, tenemos 4 tipos de intersticios que ustedes tienen que saber. Muy pocos radiólogos manejan tomografía de tórax porque la tomografía de tórax involucra saber muy bien esta. Entonces, yo en lo personal, cualquier patología suelo diferenciar dependiendo a qué intersticio esté ubicada la lesión. Eso ayuda mucho a que uno pueda determinar si es una lesión aguda, si es una lesión crónica, si es una patología bacteriana, viral. Entonces, yo normalmente suelo informar dependiendo la zona que está afectada. Entonces, obviamente la mayoría de médicos no se acuerdan o desconocen esta zona y es importante que sepan. Estamos, como les dije, la parte del lobulillo pulmonar secundario queda exclusivamente para lo que es tomografía de tórax e incluso hay una tomografía especial que se conoce como tomografía de alta resolución pulmonar, ¿sí? Entonces, en ese tipo de tomografías que hacen cortes muy delgados, vamos a poder valorar esta zona, que normalmente es la zona que se afecta cuando tenemos neumonías o tenemos patología fibrótica en los pacientes que fuman, o en los pacientes que tienen lesiones autoinmunes, o en los pacientes viejitos que tienen diferentes tipos de patologías. ¿Ok? ¿Cuáles son las patologías radiológicas que vamos a encontrar? Tenemos las patologías en relación a estas, al intersticio que hablamos hace un momento. Vamos a tener patologías pulmonares, patologías pleurales, patologías extrapleurales y patologías mediastinales. ¿Sí?
Ya la semana anterior revisamos cuáles son los signos de la pleura, tenemos lesiones extrapleurales que pueden corresponder al hueso, por ejemplo, y la patología mediastínica, acuérdense que ustedes saben dónde está localizado el mediastino, corresponde a toda la zona central, a la altura de donde está la tráquea, la bifurcación traqueal, ¿no? Acuérdense que tienen el mediastino superior, medio e inferior, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a empezar primero hablando de las patologías pulmonares. Dentro de las patologías pulmonares, es decir, la patología que involucra netamente al pulmón, tenemos varios patrones dependiendo del incremento de la densidad. Acuérdense que cuando hablamos al comienzo del semestre, hablamos que todas las lesiones que tienen agua, que tienen moco, que tienen secreción, obviamente tienen un contenido de agua y por ende hay un incremento en la densidad. Entonces ustedes con ese concepto van ustedes a acordarse que todo lo que es agua, si relacionan, hay un incremento de la densidad o hay una densidad marcada en la zona pulmonar. Todo en radiología, chicos, todo lo que es medicina en sí está en correlación a lo que ustedes saben. Entonces, es importante que ustedes sepan esto. La mayoría de médicos cuando revisan una placa dicen, aquí hay un foco de neumonía, pero ni siquiera saben por qué hay el incremento en la densidad del patrón o qué tipo de patrón es el que estamos viendo. Entonces, dentro de los patrones que aumentan la densidad del parénquima, acuérdense que el pulmón es radiolúcido, solamente el corazón, como ven aquí, es radiodenso, pero cuando el pulmón está ocupado por zonas, como les dije, con moco, con sangre, con secreciones, los alvéolos están tapados, hay líquido y por ende hay un incremento en la densidad del pulmón. Dentro de estos patrones que aumentan la densidad tenemos el alveolar, el intersticial, la telectasia, el nódulo y la masa. ¿Ok? ¿Cuáles son los patrones, en cambio, que disminuyen la densidad? Si hablamos de disminución de la densidad, hablamos de radiolucencia. Si ustedes se fijan en el pulmón de acá arriba, ustedes están viendo una densidad normal del pulmón, pero si ustedes se fijan en la radiografía de abajo, es mucho más lúcido, es mucho más negro. Incluso ustedes es como que pierden poder ver en realidad cómo es la densidad del pulmón. Entonces, yo por eso les he explicado, les he dicho que es muy importante que sus ojos empiecen a educarse, porque para cualquier persona que no educa los ojos en la zona de imagen, van a tener esta dificultad, que no van a poder ver que esta zona es más radiolúcida que la zona del pulmón normal. Entonces, los patrones que causan disminución de la densidad, está el patrón de hiperclaridad torácica, por ejemplo, en el enfisema, cuando hay una ruptura de alvéolos. Tenemos el patrón destructivo cuando hay lesiones cavitadas, como por ejemplo la tuberculosis, y las bronquiectasias, que si no me equivoco revisamos la semana anterior, y ustedes fijaron un esquema cómo es que el bronquio se dilata para luchar en una zona de consolidación y seguir permitiendo que ese tejido siga recibiendo aire. ¿Ok? Vamos a hablar ahora, dentro de los patrones que aumenta la densidad, vamos a hablar sobre el patrón alveolar. El patrón alveolar no es otra cosa que la ocupación del espacio aéreo pulmonar, como le expliqué, por sangre, pus, agua, cualquier componente, digámoslo así, que tenga líquido. El líquido se ve denso en la placa de rayos X. Los tipos según las causas, normalmente, por ejemplo, ¿cuáles son los que producen incremento en la densidad? El edema, que puede ser cardiogénico o no. Estos chicos tienen que tener muy claro. Sí, yo veo todos los días que hay mucha deficiencia en los colegas cuando no suelen diferenciar un edema que es un edema por una lesión tumoral o un edema por una enfermedad infecciosa o el edema que es de tipo cardiogénico. Por eso la semana anterior yo les enseñé a ustedes a medir el índice cardiogénico, porque muchas de las ocasiones los pacientes que llegan con edema suelen ser de tipo cardiogénico, por insuficiencia cardíaca, por hipertensión pulmonar, por insuficiencia mitral. Entonces, desconocen esa parte y para todo el mundo ven líquido neumonía. Entonces, siempre ustedes tienen que dilucidar antes, como siempre les decimos nosotros, los que han rotado, deben haber ya escuchado a Juanito incansablemente decirles que tienen que preguntar. Si ustedes no le preguntan al paciente, si ustedes no averiguan los antecedentes, si ustedes no averiguan absolutamente todo,
van a tener el problema de que ustedes no van a poder con una radiografía diferenciar qué es lo que está pasando con el paciente. Entonces, no se vuelvan simplemente cogedores de placas y, como siempre digo yo, quieran inventarse el agua tibia donde no hay, porque la única persona que queda ridícula al final de todo es ustedes si no saben. Entonces, si ustedes no hacen una buena clínica, si no hacen una buena anamnesis del paciente antes de coger una placa y levantar o poner en el megatoscopio y querer dar un diagnóstico, están perdidos, porque como ustedes van viendo, van a ir viendo, en radiología todo es parecido. Es más o menos el ejercicio es como suelen decir que a las botellas de cerveza ustedes le quitan la etiqueta y al final son todas iguales. Entonces aquí es exactamente lo mismo. El edema va a ser edema. Va a depender mucho de la localización, va a depender mucho de la clínica para que ustedes digan exactamente de qué origen es. Entonces, si ustedes cogen la placa, no saben absolutamente y casi siempre todos es que edema por neumonía, chicos, estamos en serios problemas. Porque ustedes pueden matarse dándole antibiótico al paciente, el paciente no va a mejorar, lo único que va a pasar es que se va a seguir ahogando, porque ustedes no logran el diagnóstico y no dan tratamiento a la patología de base. Si ustedes tienen una paciente que tiene edema pulmonar y no descubren que es cardiogénico, pues ustedes pueden pasar una semana dándole antibiótico y el paciente le van a hacer radiografías y no va a mejorar, y no va a mejorar, y no va a mejorar. Entonces, casi siempre el edema de tipo cardiogénico suele ser o por insuficiencia cardíaca congestiva o por hipertensión pulmonar. Eso es importante que ustedes se acuerden, ¿ok? La otra causa de que hay un incremento en la densidad suelen ser los tumores, principalmente los carcinomas broncoalveolares y los linfomas. Es un poco complicado realmente que uno pueda revisar una lesión tumoral en una placa de rayos X. Para mí, la mejor manera en la que uno debe sospechar en que un paciente puede tener una lesión tumoral sobreañadida, por ejemplo, un edema, es cuando ustedes, por ejemplo, revisan una placa rayos X y normalmente ustedes deben saber o deben haber visto que las placas por derrame pleural tienen que ser bilaterales. Es muy raro que ustedes vean que si es de tipo cardiogénico o de tipo infeccioso sea unilateral. Entonces, mi concepto personal, que lo he sacado con el paso de los años, es que si yo tengo una paciente o un paciente que tiene derrame pleural unilateral, muy probablemente esté en relación a una lesión tumoral. Muy probablemente, les digo, porque la única manera de confirmar el diagnóstico es primero haciendo una tomografía con contraste y segundo incluso haciendo biopsias si es que encontramos una lesión. Pero del 99.9% de radiografías con derrame pleural unilateral que yo he visto, casi siempre han sido por carcinomas, adenocarcinoma de pulmón o carcinomas broncoalveolares o cualquier cosa, ¿ok? La otra causa de incremento de la densidad, como ya vimos, son las neumonías. Las neumonías pueden ser de varios tipos, chicos. Pueden ser bacterianas, virales, por hongos, pueden ser mixtas. Esto tienen que tener claro. Ustedes saben ya, me imagino que recibieron microbiología en los años anteriores. Entonces, no todas las neumonías, doctores, son bacterianas. ¿Sí? Yo siempre les digo la experiencia diaria, porque no es porque quiera hacer quedar mal, sino que no quiero que ustedes sigan equivocándose cuando sean profesionales, ¿sí? La mayoría, cuando habla de neumonía, siempre habla de neumonía bacteriana o cree que es neumonía bacteriana. Entonces, eso realmente es un problema, porque se olvidan que existen virus, se olvidan que existen bacterias, se olvidan de todo. Entonces, aunque no crean en rayos X o en tomografía, es muy fácil determinar cuál es el estirpe de la neumonía. Por último, tenemos las hemorragias, todo lo que tiene que ver con sangre, por eso que ustedes ven el corazón incrementada su densidad. Cuando hay hemorragias, principalmente en pacientes anticoagulados y en pacientes con patología hemorrágica, ¿ok? O el síndrome de distrés, ¿ok? Dentro del patrón alveolar, también tenemos, de acuerdo a la localización, si es lobular o segmentaria. Si no me equivoco, yo les mandé a ustedes a revisar cuántos segmentos pulmonares tiene el pulmón derecho, cuántos segmentos pulmonares tiene el izquierdo. Entonces, acuérdense que la localización va a depender si corresponde a todo glóbulo
o si solamente corresponde a un segmento de ese lóbulo. Entonces, de entre esas causas tenemos las neumonías lobales bacterianas, parasitarias micóticas, el carcinoma de células alveolares, la neumonitis por radiación, que esto suele darse principalmente en mujeres que han tenido cáncer de mama y han recibido radioterapia. Aquí hay que tener mucho cuidado porque yo veo casi siempre que no les preguntan, como le digo a los pacientes, y le ponen neumonía en la placa de rayos X, porque así se suele ver la neumonitis. Y si usted no pregunta que la paciente tuvo cáncer de seno y que recibió radioterapia, entonces muy probablemente ustedes no van a llegar a un diagnóstico de una neumonitis por radiación. Tenemos el embolismo pulmonar y las neumonías de tipo obstructivas. Cuando tienen una localización mal definida, o es unilateral o multifocal en un mismo lóbulo, está en relación a enfermedades inflamatorias como las bronconeumonías, neumonías por hongos. Tenemos las enfermedades medioambientales como la alveolitis alérgica, neumonías reactivas, enfermedades vasculares, otra vez como los embolismos y vasculitis, las neoplasias, carcinomas de células alveolares, linfomas, metástasis y las neumonitis por radiación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos radiológicos más comunes que vamos a encontrar? El hallazgo radiológico más común es un incremento en el valor de tonación pulmonar o un incremento en la densidad pulmonar o del parénquima pulmonar. Vemos una imagen que no tiene bordes regulares, que no son definidos. A eso se le conoce como un aspecto, como un algodón, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este tipo de patologías? Es que ustedes no van a ver nada que está por detrás del intersticio. Eso que quiere decir que si yo estoy más o menos aquí viendo la columna dorsal, muy probablemente aquí debería ver el hilio pulmonar y la trama. Y si ustedes se fijan, tenemos un incremento de la densidad como una mancha que simplemente bloquea que nosotros podamos visualizar por detrás qué es lo que está sucediendo. Si no me equivoco, por ejemplo, la semana anterior revisamos el signo de la silueta, acuérdense, y hablábamos de que cuando se borra la silueta cardíaca es un signo de la silueta positivo y un negativo es cuando nosotros vemos que vemos claramente la silueta y vemos qué es lo que está pasando por detrás. Entonces aquí es algo parecido. Tenemos una zona algodonosa con incremento de la densidad o consolidada, si ustedes quieren ya llamarlo así, que no me permite ver qué es lo que está pasando por detrás del pulmón. ¿Puede no presentar broncograma aéreo? Sí. Y el signo de la silueta también se conoce principalmente en la patología que tiene neumonía por Klebsiella, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos la placa algodonosa y si ustedes se fijan en estas zonas rojas, se corresponderían ser a las zonas de broncograma aéreo. Si ustedes recuerdan qué es una zona de broncograma aéreo, pues fácil, simplemente es como si ustedes tuvieran un tanque de agua y tienen que meter tubería por dentro para tratar de filtrar esa agua que está ahí. Aquí es exactamente el mismo efecto. Ustedes tienen una zona consolidada, es como que el pulmón está impactado, lleno de moco, como si estuviera una zona gelatinosa, cementada, que lo único que hace aquí el cuerpo es tratar de dilatar, lo único que se le ocurre al cuerpo es tratar de dilatar los bronquios que están aquí para que no se pierda la capacidad de permeabilidad pulmonar, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, otra placa que es exactamente la misma, donde estamos viendo las zonas del broncograma aéreo, que son estas zonas radiolúcidas que están dentro de la zona densa. Todo lo que es aire, chicos, todo lo que es radiolúcido es aire. Entonces, si ustedes ven una zona consolidada blanca, zonas un poco más lúcidas como en forma de riel, lo único que puede ser es broncograma aéreo. Okay, aquí por ejemplo tenemos una placa de un paciente, fíjense, este es un paciente que tiene una consolidación, es el paciente que estábamos hablando hace un momento, estamos haciendo una placa comparativa, qué es lo que pasó tal día y qué es lo que pasó al siguiente o quizás de control 72 horas. Aquí ustedes están viendo una zona consolidada en el lóbulo medio del pulmón derecho y si ustedes se fijan el control, ojo, aquí es importante ustedes que recuerden, doctores, que los controles radiológicos a los pacientes no se hacen antes de las 72 horas. No se hace antes, ¿por qué? Porque normalmente esta zona que está consolidada se demora un poco en que pueda recuperarse. Entonces yo veo muy a diario, ustedes van a ver también en los hospitales que piden cada 8 horas, cada 10 horas, cada 24 horas y dice, pero no mejora, pero no mejora, pero no mejora.
Normalmente un control radiológico para ver cambios evolutivos, sea para mejor o para peor del paciente, no tiene que ser antes de las 72 horas, chicos, ¿ok? Entonces no se maten pidiendo 20 placas y no va a servir. No hagan gastos innecesarios si ya saben que no va a haber mayor cambio. Hagan radiografías cuando realmente ustedes le hayan dado tiempo al antibiótico que haga efecto, que se haya concentrado. Ustedes, me imagino que ya recibieron o están recibiendo farmacología. Entonces, ustedes en farmacología, si no me equivoco, deben haber revisado que existe un tiempo de concentración de la medicación en el plasma. No es que usted llega, se toma la tableta y está sano. Entonces, por ese mismo efecto es que se demora, porque acuérdense que toda la patología casi siempre es a nivel intersticial. Entonces hay un exceso de gastos en los recursos de los hospitales, porque yo veo que al paciente de terapia que tiene neumonía le piden como 3 o 4 placas en el día. Y cuando ustedes ven ya tiene como una caja de placas solo en ese paciente. O hay niños igual o adultos que tienen neumonía, entonces lo primero que hacen es control a las 7 de la mañana, control a las 12 de la noche y control y control y control y control. Y ahí es cuando empieza el problema, porque claro, ustedes no van a ver mejoría hasta 72 horas, entonces ustedes piden al siguiente día, está igual. Piden al día que le corresponde, está igual. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico empieza a estresarse, no, es que no mejora, es que cambiamos los antibióticos, que subamos la dosis, y es por esta parte, chicos. Entonces, acuérdense que los controles radiológicos en pacientes con patología que presente incremento en la densidad no tiene que ser o superior a las 72 horas. Entonces, si ustedes hacen una correlación, van a ver aquí la zona de consolidación. Y a las 72 horas, fíjense, la consolidación ha desaparecido. Y si ustedes tienen un poquito de cuidado, van a ver cómo se ven estas zonas como bolitas radiolúcidas que corresponden al broncograma aéreo. Eso quiere decir que el pulmón está ya mejorando y la única manera en la que el cuerpo puede mejorar también es dilatando los bronquios para mejorar la presión a este nivel y que aumente la recuperación, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una zona de incremento en la densidad, si ustedes se fijan. Siempre es importante que ustedes comparen el lado derecho con el lado izquierdo, es lo que yo siempre trato de decirles cuando están en la rotación. Uno no puede saber si el lado derecho está mal que el lado izquierdo o si uno no hace un estudio comparativo. Esto quiere decir que en el caso, por ejemplo, de un tórax, si yo tengo que siempre comparar el pulmón del lado derecho en relación al pulmón del lado izquierdo. Tengo que ir viendo cómo está la parte apical del lado derecho y la parte apical del lado izquierdo y voy bajando y voy revisando. Yo, como les he dicho, creo que algunos compañeros, si ocupan el dedo, aunque sea apuntando como el apuntador para que ustedes vayan viendo, eso no es problema. Nunca sientan vergüenza de eso. Yo cuando estaba ingresando en mi posgrado y no tenía idea de imagen, pues yo descubrí o entendí que la mejor manera en la que uno puede ir viendo es poniendo el dedo y revisándolo un segmento con el otro segmento a ver si es que hay algo que me llame la atención. Entonces, si ustedes tienen un poco de cuidado, van a ver que en parte del lóbulo superior y parte del lóbulo medio, en esta zona se ve con una densidad normal. Pero al otro lado, fíjense cómo incrementa la densidad. Este lado no es igual al otro lado, ¿sí? Yo no espero que ustedes me digan, doctora, esa es una neumonía por estreptococo. No, yo lo único que espero es que cuando ustedes estén en las unidades hospitalarias y vean una placa, al menos que digan, no, aquí hay algo que no me cuadra o esto no es igual que esto, pues doctores, yo me voy a sentir contenta y orgullosa, porque ustedes no son radiólogos, como siempre les he dicho, no es su obligación, pero sí es su obligación aprender a interpretar una placa y actuar. Si yo le pido a un paciente una radiografía y veo que existe un incremento de la densidad y muy probablemente la radiografía como método diagnóstico no me vaya a ayudar, pues en este momento solicito una tomografía de tórax para que el radiólogo ahí sí emita un informe, emita verbalmente si quiere un diagnóstico, pero la cuestión es que ustedes les orienten. Yo lo que siempre veo es que primero los médicos no preguntan. Segundo, son pedidores de placas, piden la placa y casi siempre levantan la placa, miran la placa y lo único que dicen es, sí, parece una neumonía y empiezan el tratamiento. Entonces, ¿cómo ustedes pueden ser tan arriesgados en una simple radiografía decir que un paciente tiene neumonía o no? Ahora, como siempre yo les digo a los médicos, ya, tiene neumonía. ¿Qué tipo de neumonía tiene?
Y ahí es cuando empiezan a mirar al cielo, empiezan a ver, es que el paciente tiene fiebre, pero es que el paciente también parece que se contaminó alguna vez con COVID, pero se fue a la playa, vino de viaje, entonces recién ahí empiezan las preguntas. Entonces, todo es diferente cuando ustedes llegan donde el radiólogo y le dicen, verá, doctora, sabe que yo le hice esta placa, yo veo un incremento en la densidad en el pulmón del lado izquierdo, el paciente tiene antecedentes de fiebre, o qué tal que el paciente diga, sabe que es que el paciente ayer se ha caído. Entonces ya no es lo mismo decir que tiene neumonía a decir que el paciente se cayó. Entonces, ojo con esto, chicos, y no se queden con la placa de rayos X. A veces yo entro en desesperación porque es como que piden 20 placas de las mismas y yo no sé a qué están jugando. Entonces ya, doctores, piden la placa, encuentran una patología en la placa, entonces cojan y hagan una tomografía. Yo siempre digo, no pierdan el tiempo, no estén jugando, no estén tonteando, porque lo que ustedes no hacen, acuérdense que lo va a hacer otro profesional. Y si ustedes no hacen y otro profesional hace, pues simplemente lo que va a pasar es que ustedes van a quedar mal. Entonces, me van a decir, sí, doctora, pero es caro. A la final, si ustedes suman y le hacen placas diarias al paciente, el paciente va a terminar gastando más de lo que podría hacerse un solo examen para saber un solo diagnóstico y que ustedes queden como reinas de belleza bien parados con el paciente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos otra radiografía. Siempre comparemos. Primero, acuérdense que ustedes ya aprendieron a posicionar, a ver si que está bien insuflado, a ver si es que hay algo en especial con la radiografía en primer lugar, ¿no? Eso es otra cosa. Ya por eso desde el comienzo yo les enseñé y les dije cómo tiene que verse una placa de rayos X. Entonces yo espero que cuando vean una placa con una clavícula por acá y la otra clavícula por acá abajo y se atrevan ustedes a dar un diagnóstico sin primero fijarse que la placa está tomada, entonces vamos a tener serios problemas, chicos. ¿Ok? Entonces primero lo que tienen que ustedes saber y acordarse es que si la placa está bien tomada o no. Y si no está bien tomada, entonces hay que mandar a repetir antes, como siempre digo yo, antes de que se les ocurra abrir la boca y decir cualquier cosa que no es. Entonces, en esto, chicos, tengan mucho cuidado. Yo a veces veo las placas ya medias torcidas dándose la vuelta y los pacientes tienen esa capacidad, pero los médicos tienen esa capacidad de coger y decir, neumonía. Entonces, cuando la placa no está bien centrada y la placa está un poquito obliqua, o sea que el paciente no se pegó bien al chasis de la mesa y giró un poquito el cuerpo, lo único que va a pasar es que en ocasiones hay artefactos por el mal posicionamiento del rayo que puede producir artefactos que den la impresión de que hay áreas de consolidación, ¿ok? Pero en este caso ustedes están viendo una placa con unas clavículas que están en similares condiciones y contamos los arcos costales, pues sobrepasan incluso del límite inferior, ¿ok? Entonces, comparen siempre el lado derecho con el lado izquierdo. Vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando y vayan bajando. Y ustedes van a ver que aquí, esta zona no es igual a la zona de acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a decir? Es una zona, yo no quiero que me digan consolidación, yo no quiero que me digan atelectasia, yo no quiero que me digan, doctor, es un carcinoma bronquioalveolar tipo escamoso. No espero eso de ustedes, doctores. Con que ustedes me digan, o ustedes hablen con propiedad, digan, no, pues es una zona con incremento de la densidad, no veo las estructuras que están adentro, ocupa toda la zona basal del pulmón del lado derecho, ya han hecho bastante. No, entonces esto no sé qué es, pidamos tomografía. ¿Listo? Dentro de las neumonías vamos a ver que se caracteriza por una condensación casi siempre lobar o segmentaria y se observa una densidad confluente que borra las imágenes vasculares. Entonces, todo lo que está por detrás de este pulmón no se va a poder visualizar, ¿sí? La mayoría, esto es importante que se acuerden, la mayoría de las neumonías que ocupan el lóbulo, que son lobares, son bacterianas. Y el neumococo es el microorganismo más comúnmente implicado. Entonces, acuérdense que si ustedes tienen una neumonía que está ocupando el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo lingular, el lóbulo basal, muy probablemente sea neumococo. Y eso es importante, chicos, que sepan, porque no es lo mismo que ustedes traten una hemófilos influenza que traten un neumococo. Entonces, cuando uno emite un informe y dice neumonía por Klebsiella, neumonía por neumococo, neumonía por eso, dicen que bestia, ¿y de dónde se está inventando? Y no es que uno se invente,
Simplemente que la localización y la fisiopatología de las bacterias son las que a nosotros nos ayudan, como siempre digo yo, a describir el agua tibia. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Tenemos aquí los patrones radiológicos básicos de la neumonía. Tenemos el patrón alveolo intersticial que está causado principalmente por el virus del Epstein-Barr. ¿Ok? ¿Cuál es la característica? Acuérdense que toda esta zona radiolúcida que están viendo aquí corresponde al pulmón. Estamos viendo la zona intersticial. Esto es el intersticio pulmonar. ¿Ok? Sí, este es el intersticio centrilobulillar y aquí tenemos el intersticio peribroncovascular. Si ustedes se fijan y comparamos un poquito, aunque sea con la placa anterior, esto no me gusta, ustedes van a ver que el pulmón es radiolúcido y tiene su trama normal. Pero si ustedes comparan con la radiografía de este pequeño que estamos viendo, pues ustedes van a ver que aquí hay unos puntitos como un moteado, como que hubieran cogido ustedes y hubieran ido pintando puntos densos en la placa. Entonces, esto se conoce como un patrón alveolo intersticial. O sea, está afectándose la infección, tanto el alveolo, que es la unidad terminal, como el intersticio del pulmón, o sea, la zona de sostén del pulmón. ¿Sí? En la patología intersticial, principalmente, como ya hablamos, hay una afectación del espacio intersticial del pulmón con un aumento de uno o más de sus componentes. ¿Cuáles son las causas? Principalmente que se afecte el intersticio del pulmón. Primero metástasis, acuérdense que vimos la semana anterior el signo del globo y ahí ustedes veían un montón de nódulos regalos en todo el intersticio del pulmón. Tenemos la histiocytosis, las enfermedades infecciosas, la tuberculosis miliar y las enfermedades por inhalación con la neumoconiosis y la asbestosis. Vamos a ver más adelante un gráfico. Tenemos dentro del patrón intersticial, tenemos primero el nodular fino y difuso que ya hablamos y tenemos el reticular fino. ¿A qué se refiere con reticular? Es una forma como en redes, ¿sí? Aquí está el edema pulmonar, las neumonías intersticiales, neoplasias, enfermedades ambientales e enfermedades idiopáticas, ¿sí? Y tenemos el reticular grueso, que corresponde al panal de abejas, que son septos gruesos de 2 a 3 milímetros, y aquí están todas las patologías como la colagenosis, la enfermedad ambiental, inflamatorias pulmonares e idiopáticas. Y tenemos la granular, que también se conoce en tomografía como vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. Eso es típico de la fibrosis pulmonar, la enfermedad de Bono y las infecciones por hongo. Ustedes deben saber qué es Bono, así que no les voy a decir y si no saben, pues tienen que ir a estudiar, ¿ok? Y la retículo nodular, una combinación de los patrones anteriormente descritos. Entonces, fíjense, vamos a tener los hallazgos radiológicos que hablamos. Dentro del aspecto nodular o reticular, dependiendo de la parte del intersticio que está involucrado. Fíjense, esto es la zona del pulmón. La zona del pulmón es radiolúcida, pero si ustedes se fijan, hay primero un incremento en la densidad del pulmón, pero si ustedes se fijan un poco más claramente, no hay una consolidación, o sea, no hay una zona densa focalizada que no me permita ver los vasos. Aquí incluso, fíjense, estamos viendo las costillas y hay una zona como que fuera un patrón reticular, o sea, es como unas redes gruesas que están alterando completamente el intersticio y la densidad del pulmón. En este tipo de patologías no existe broncograma aéreo. Ustedes van a decirme, pero doctora, ¿por qué? Porque todo es lógico en medicina, chicos. Si yo les dije hace un momento que la consolidación es una zona que se forma porque los alveolos y el intersticio están completamente obstruidos por moco, por agua o por sangre, entonces ahí lo que sucede es que es como que ustedes cogieran una esponja y la exprimieran. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El bronquio tiene que dilatarse para que esa esponja nuevamente trate de expandirse o simplemente que tenga aireación. Pero como aquí la patología es netamente intersticial, o sea, no es una consolidación clara, para que ustedes me entiendan, es como si ustedes, no es lo mismo que ustedes recojan agua en un balde, que sería la zona de consolidación, a que ustedes cojan el agua y le rieguen el piso de manera dispersa. Entonces, ese es exactamente el efecto que pasa aquí. Si yo tengo la consolidación, es como si yo recogiera el agua en un balde, pues obviamente voy a ver una zona focalizada densa. Pero si yo cojo el agua y le riego por todo el piso, entonces vamos a tener las secreciones, el moco, la pus, todo regado en el intersticio formando estas redes. ¿Ok?
Entonces, fíjense, puede haber o no signos de broncograma aéreo, puede haber o no, dependiendo de la estructura. Acuérdense que los pacientes, por ejemplo, que tienen fibrosis pulmonar, el tejido intersticial se vuelve completamente duro, es como una piedra. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? De ley tiene que formarse broncograma aéreo para tratar de no perder la permeabilidad pulmonar. ¿Ok? Esto que están viendo aquí, no se vayan a confundir, esto corresponde al hilio pulmonar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico? ¿Listo? Fíjense, aquí tienen otra radiografía. Aquí tenemos la radiografía de un paciente que tiene un patrón alveolar difuso, un patrón reticular. Fíjense, tiene como unas redes y esto le va causando un poco de molestia al paciente. ¿Sí? Aquí, fíjense, tenemos otra radiografía. Ustedes están fijándose cómo hay un incremento en la densidad del pulmón y tenemos este patrón reticular difuso. Acá tenemos otra radiografía. Este es un paciente. ¿Ustedes qué creen? ¿Este paciente está la placa bien inspirado o no? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Alguien que le cuente y me diga cómo está. Sí, está mal inspirado. Parece que sí está mal inspirado porque si se fijan, el corazón está demasiado grande. O el corazón está demasiado grande porque no inspiró o en realidad el paciente tiene un área de cardiomegalia. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos que pueden producir según la causa patología intersticial? Ya hablamos compresiva tumoral, obstructiva por cuerpo extraño, pasivas por derrame pleural, cicatrizales por tuberculosis y adherencias por procesos inflamatorios. Entonces, fíjense, acuérdense que dentro de este tipo de patologías tenemos aquí la telectasia. ¿Qué es la telectasia? La telectasia es una pérdida del volumen del parénquima pulmonar con aumento radiológico de su densidad. ¿Ok? Entonces aquí, fíjense, aquí tienen un pulmón, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en la telectasia? Toda esta zona se consolida, se pierde y hay un incremento en la densidad. ¿Sí? Puede ser segmentario, puede ser lobar o puede ser total, ¿sí? Cualquiera de esas. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos que tenemos? Los directos, tenemos imágenes de densidad de partes blandas con colapso parcial o completo del parénquima pulmonar. Aquí tenemos el signo de la silueta y el signo del broncograma aéreo. Fíjense, si ustedes revisan, esta es una placa que un paciente que tiene, aquí tenemos una placa de rayos X y aquí tenemos otra placa de rayos X, ¿sí? Si ustedes se fijan con claridad, aquí tenemos el pulmón del lado derecho, el pulmón del lado izquierdo. Acá tenemos el pulmón del lado derecho y el pulmón del lado izquierdo. ¿Dónde está la silueta cardíaca? Pues yo tendría que ver la silueta cardíaca exactamente como veo en esta placa. Tendría que verle normal. Pero si ustedes se fijan, el corazón está perdido. Tenemos un signo de la silueta positiva. Muy probablemente el paciente tenga un incremento en la densidad, tenga un colapso, tenga una consolidación detrás. Eso se conoce como atelectasia. Eso quiere decir que ustedes cogieran al pulmón y le hicieran un sándwich y dentro de ese sándwich ustedes le llenaran de agua. ¿Sí? ¿Qué más puede haber? En ocasiones cuando tenemos un paciente que tiene un colapso o una telectasia, o sea, es decir, la ocupación de material dentro del parénquima, puede producir en la mayoría de los casos desplazamiento de las estructuras del mediastino y del hilo. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí, el pulmón del lado derecho es más grande que el pulmón del lado izquierdo. El volumen pulmonar, si se fijan, este está hiperinsuflado. ¿Por qué hiperinsuflado? Porque miren dónde está el óvulo superior del lado izquierdo y fíjense por dónde está el óvulo del lado derecho. No es lo mismo comparar el tamaño, si ustedes quieren llamarlo así, del pulmón del lado derecho con el pulmón del lado izquierdo. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos una descompensación de volumen, ¿sí? Entonces, el pulmón del lado derecho está más hiperinsuflado que el pulmón del lado izquierdo. Cuando habla de las estructuras del mediastino, es que normalmente el corazón es central, la tráquea es central, la carina es central y los bronquios son centrales. Cuando tenemos una lesión atelectásica, le ala a la estructura que está adyacente. Fíjense en este caso, por ejemplo, aquí tienen el corazón debería terminar más o menos por aquí. Pero como aquí tiene una telectasia justo en el ángulo costofrénico del lado izquierdo, es como que le ala el corazón y miren que pierde la forma normal que tenía a esta forma completamente alargada. Y eso es por la retracción que produce los cuadros de atelectasia. En relación a los nódulos y las masas,
no puede ser. Regálenme un segundo, chicos. Perdón, chicos. Entonces estábamos. Los nódulos y masas también pueden formar un aumento focal del aumento de la densidad. Por lo generalmente dependen del tamaño, depende de la localización, pueden ser uni o bilaterales. Dentro del tamaño, todo nódulo, a ver, aquí es importante que sepan esto. Dentro del tamaño, se llama nódulo toda lesión que tenga máximo 3 centímetros de diámetro. ¿Ok? Eso es importante que ustedes sepan. No es lo mismo hablar de nódulo que hablar de masa. Cuando uno habla de masa en general, en cualquier parte del cuerpo, tiene que tener más de 3 centímetros de diámetro. En la actualidad incluso se habla de 4 centímetros. Entonces, cuando se habla de nódulos, es todo lo que es entre 2 milímetros y menos de 3 centímetros. Y masa es todo lo que sea mayor de 3 centímetros. Entonces, hay que tener muy claro eso porque en ocasiones ponen masa de 20 milímetros, masa de 1 centímetro. Entonces, esta parte ustedes tienen que tener claro, ¿sí? Tenemos masas y tenemos nódulos solitarios. Acuérdense que el nódulo es todo lo que sea menor de 3 centímetros, ¿ok? Y tenemos en las masas todas las que son mayores de 3 centímetros. Dentro de las masas casi siempre todo lo que sea tumoral son masas. Todo lo que son nódulos solitarios en radiografía, que sean granulomas por tuberculosis, nódulos pulmonares solitarios, suelen ser menores de 3 centímetros, ¿sí? Acuérdense que nosotros en nuestro país tenemos antecedentes de tuberculosis, bueno, aún todavía hay cierto grado de contacto y es muy común encontrar granulomas calcificados, o sea, lesiones calcificadas dentro de las placas de rayos X o de tomografía que puede ser simplemente por un contacto previo en algún momento. Entonces, siempre tienen que considerar lo que es nódulo y lo que es masa, chicos. Eso es súper importante. Yo, por ejemplo, veo muchos de los pedidos cuando piden tomografía, especialmente a las unidades hospitalarias, ponen masa densa en el pulmón. Y cuando uno hace la tomografía o ve los rayos X es simplemente un granuloma. Entonces, ustedes no pueden confundir la terminología que es nódulo y qué es masa, ¿ok? También tenemos los nódulos pequeñitos cuando se tratan de metástasis pulmonares. Cuando vemos muchos puntitos densos como arbolito de Navidad, como vimos en el signo del globo, pero mucho más pequeñitos, estos corresponden a focos de metástasis. Y tenemos las lesiones múltiples, que pueden ser neoplasias malignas, enfermedades inflamatorias, enfermedades vasculares y colagenosis. Ahora, según el número de los nódulos, ya vimos que pueden ser múltiples o nodulares. Y tenemos también la presencia de calcificaciones. Las calcificaciones pueden ser benignas o pueden ser malignas. Eso tienen que tener claro. Si tenemos calcificaciones menores de 2 milímetros que tienen bordes regulares, casi siempre están en relación con granulomas. Si tenemos calcificaciones en el centro, pueden ser por tipo de tuberculosis. Si tienen calcificaciones en diana, en cáscara de huevo, son silicosis. Y calcificaciones centrales, canales gruesos, como en palomitas de maíz, se conocen como amartomas. Eso ya vamos a ver más adelante porque ahorita es como que mucha teoría. Y el patrón de malignidad casi siempre cuando tenemos calcificaciones distróficas, o sea, es decir, que pierden la forma, irregulares, con un punteado, eso casi siempre son malignas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía de tórax. Primero vamos a ver si está bien posicionada, si está bien penetrada. Ustedes están viendo aquí la columna dorsal o no.
Eso quiero que me digan. ¿Esta radiografía está bien penetrada, sí o no? ¿Qué creen? ¿Qué están viendo aquí? ¿Están viendo el corazón o están viendo la columna dorsal? Está mal penetrada. Ok. Entonces, en eso tienen que tener cuidado, chicos, porque casi siempre ustedes cogen la placa y dicen, ah, no, tiene una consolidación. ¿Y cómo yo sé que no hay otra aquí? ¿Cómo no sé que hay otra acá? ¿Cómo no sé si hay otra detrás del pulmón, si está mal penetrado? O sea, hay demasiados factores aquí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mandar a repetir la placa. Y le va a decir el tecnólogo, pero doctor, está bien, ¿por qué me manda a repetir? El tecnólogo no se da cuenta, ustedes son los médicos. Entonces, ¿ustedes qué tienen que decir? Si usted, señor tecnólogo, se fija, yo estoy viendo más columna dorsal que corazón. Así de sencillo. Entonces, muy probablemente el tecnólogo se enoje o tuerza los ojos al cielo, eso ustedes no tienen que importarles, ¿ok? En todo caso, si es que es las 3 de la mañana y el tecnólogo no quiere ayudarles o lo que sea, pues ya, se quedan con la placa, simplemente, ya les dije. Primero, revisen de afuera hacia adentro la placa. Segundo, revisen que el volumen del pulmón del lado derecho sea igual que el del lado izquierdo. O sea, eso quiere decir que el ángulo costofrénico que esté en el lado derecho tiene que estar a la misma altura que el contralateral. ¿Ok? Segundo, vamos a irnos a la parte de adentro, vamos a ir comparando el lado derecho del lóbulo superior con el lado izquierdo, el lado derecho, vamos haciendo como con el dedito, y ustedes paran aquí y dicen, a ver, esta zona no hay acá. Esta zona tiene un incremento en la densidad. Esta zona es una área de una consolidación muy probablemente. Y aquí es donde entra la clínica de ustedes, o sea, ahí es donde ustedes tienen que manejar muy bien clínica. El paciente, ¿qué tiene? Tiene neumonía, tiene baja de peso, tiene fiebre, tiene tos, tiene dolor de la espalda, tiene dolor costal, todo lo que a ustedes se les ocurra. De acuerdo a eso va el diagnóstico de esta lesión. Puede ser millón de cosas, chicos, como ustedes acaban de ver aquí. Aquí hay millón de patologías. Pero si ustedes no le averiguan al paciente exactamente qué clínica tiene, nos jodimos. Se complicaron horrible la vida, chicos. Porque yo puedo decir que es neumonía, como siempre hacen en los hospitales. Ah, esto es una neumonía. ¿Qué tal que sea una masa tumoral peribroncovascular? Díganme. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Por eso yo les estoy diciendo que la radiografía de tórax patológica no todo es igual. Ustedes acaban de descubrir que nada es igual aquí. Puede ser desde una neoplasia a una enfermedad vascular. Pero si ustedes no preguntan, no van a lograr saber el diagnóstico. Yo he tenido, aunque no me crean, chicos, a mí no me gusta mentir ni creerme nada. Yo he tenido un montón de pacientes que han tenido lesiones parecidas a estas y que les han dicho que es neumonía. Y les han tratado, y les han tratado, y les han dado 100,000 antibióticos y les han hecho 1,000 radiografías y no mejora y está igual imagen. Y a la cansada ya porque uno dice, oiga, doc, pero ya, pues ya pídale una tomografía, ¿no? O ya en el informe va 100 veces tomografía, que el médico dice, ya, entonces hagámosle. No es una neumonía, es una lesión tumoral. Entonces, fíjense ustedes cómo van a quedar a que le hayan pasado engañando al paciente con 1,000 radiografías diciéndole que es una neumonía y que después de la tomografía les salga con otra cosa. Y eso pasa, como le estoy diciendo, porque los médicos ahora no preguntan. Yo no sé si es un problema general o simplemente eso se llama vaguería. Perdónenme que les diga así, porque yo no logro entender hasta el día de hoy cómo pueden coger las placas y decir lo que no saben sin saber qué tiene el paciente. Entonces, tienen que saber bien, chicos, la clínica para que ustedes puedan llegar a ver la imagen. Como les dije, yo no espero que ustedes me digan, ah, doctora, este es un carcinoma, es un adenocarcinoma de pulmón tipo 3. No, pero si ustedes preguntan, les doy mi cabeza que van a llegar más seguro al diagnóstico. ¿O qué tal que puede ser lo contrario? ¿Qué tal que ustedes averigüen, digan, sabe qué, yo estoy bajando de peso, tengo tos las noches, o tengo a veces hemoptisis, o sea, me sale sangre por la boca? Entonces ustedes piden la radiografía y se encuentran con esta lesión. Y ustedes, como son personas ya inteligentes y actualizadas, van a decir, no, pues ahora sabe que pidámosle nomás una tomografía. Y le piden la tomografía de X sitio
¿Y qué tal que el radiólogo no sepa? Primero, que el tecnólogo no haya preguntado nada, porque no todos los sitios hay Juanitos. Normalmente en la mayoría, de centros, el tecnólogo lo que hace es coger y hace la placa. O sea, si usted le dice párese de cabeza, el tecnólogo va y se para de cabeza. Casi siempre, de lo que yo he visto, en la mayoría de centros ni siquiera le preguntan. No saben, porque simplemente son hacedores de placa. Entonces no le apoyan al radiólogo para que le digan exactamente, vea, sabe qué, tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa. Aunque sea, vea, por último se ha peleado hasta con el marido y le metió un puñete en el pecho. Entonces, es la parte en la que ustedes tienen que trabajar. Y ya como les digo, cambiemos ahora, switchemos el asunto. El tecnólogo coge y le hace la placa. El tecnólogo no se comunica con el radiólogo, ni el radiólogo se comunica con el tecnólogo, porque hay radiólogos que se creen superpoderosos, como suelo decir yo. Y el radiólogo, como coge la placa sin tener, la tomografía sin tener ningún tipo de conocimiento, le dice que es una neumonía. ¿Qué tal? Ya ha pasado, chicos. Y suele pasar muchísimas veces. La patología, yo creo que uno de los cucos para los radiólogos es tomografía o patología pulmonar en rayos X, en tomografía, incluso ahora ya se hace en resonancia magnética. Porque es muy delicado, es muy comprometedor. Si uno no conoce las bases de cómo tengo yo este pulmón, muy difícilmente voy a llegar a la patología. Yo he tenido muchos informes, créanme, de que el radiólogo coge y dice una consolidación neumónica, eso más. Y cuando a uno no le cuadra, cuando ha pasado el tiempo, resulta que el paciente ya viene con derrame pleural. Toda esta zona aquí está perdida, está densa como el corazón, y solo en este lado y no en el otro lado. Y uno coge y le dice al médico, vea, doctor, ¿sabe qué? Vuelva a hacer la tomografía. Pero es que, doctora, vuelva a hacer la tomografía. Pero es que el paciente, yo siempre les digo, si quieren lo hacen. Si no lo quieren, yo cumplo con decirle lo que tienen que hacer. Se le vuelve a hacer la tomografía, incluso se decide mandar contraste. Yo cuando veo una lesión así, rara, yo siempre mando a que le inyecten contraste. Y resulta que no hubo ninguna neumonía, ninguna consolidación neumónica. Porque ustedes no pueden hablar en tomografía incluso de consolidación. Es una lesión tumoral. ¿Cómo le dice ahora al paciente? Ay, ¿sabe qué? Es que se han equivocado. O, ay, no hay ninguna neumonía, es un tumor. Entonces, ustedes, chicos, tienen que ser muy conscientes porque no es jugar con el paciente. No es decirle, hoy frito, mañana caliente. Hoy hace frío y mañana hace calor. Ustedes no pueden jugar primero con solo el paciente. Segundo, ustedes no pueden jugar con la psicología del paciente. Imagínense, pónganse en el puesto del paciente, que usted le digan, no es una neumonía, tranquilo, le vamos a mandar el antibiótico, a que luego cojan y le digan, ¿sabe qué? Lo siento, no ha sido ninguna neumonía, ha sido un tumor. Entonces, todo esa parte, chicos, la que ustedes tienen que trabajar y darse cuenta de que no es tan fácil. Yo por eso es que yo siempre creo que hasta el día en que me muera voy a pelear y voy a poner mi queja general en los centros de imagen y los laboratorios que compran la conciencia de los médicos. Y lo peor es que, bueno, ellos pueden ofrecerse. El problema es que el médico es tan tonto que cae en ese juego. Y ahí son los problemas. Y ahí es donde empieza el relajo. Porque si ustedes les pasan plata por debajo de la mesa para que manden a un X sitio, por lo menos asegúrese que lo que van a hacer bien. Porque yo no puedo creer que ustedes cojan y manden a un sitio a la sordina porque les van a pagar 10%, 20%, 30%, 40%. Y ni siquiera ustedes sepan a qué se van a meter. Esto es como una bomba de tiempo, chicos. Eso yo siempre les voy a decir. Esto no es broma. O sea, imagínense lo que es que ustedes manden porque van a recibir plata por debajo. Y que encima se equivoquen. Y encima ustedes queden mal. ¿No creen que es más conveniente que ustedes pierdan esos $5 por los que se están jugando su firma a que hagan las cosas con decencia? Yo en lo personal, y les hablo muy claramente, y siempre les voy a decir a todos mis alumnos lo mismo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que si yo tengo mi familia, tengo mi hijo, yo no voy a querer que jueguen con la vida de mi hijo. A ese nivel no. A ese nivel no, chicos. Yo creo que si ustedes se sientan ahorita un momento y se ponen a pensar y si le pasa a mi mamá, y le pasa a mi papá, y le pasa a no sé quién, a fulano, ustedes van a creer que eso es justo. Eso no es justo para nadie. Yo no creo que está bien que a ustedes a fin de mes le jueguen tanto la conciencia y se ganen
pongamos en el mejor de los casos $1,000. Y ustedes decían, qué bestia, ya tengo $1,000 solo por ser pedidor de estudios. Y el rato en que se jalen las cuadras, chicos, ¿ustedes creen que esos $1,000 les va a servir luego, les va a servir para recuperar la confianza en la gente, lo que ustedes son? A que le digan, no, si allá yo voy, el doctor siempre dice una cosa y resulta que es otra y manda a hacer los peor los exámenes en tal sitio siempre. Porque esos son los comentarios de los pacientes, doctores, y eso es lo que ustedes tienen que... Yo siempre digo, parece que los médicos no se dan cuenta que los pacientes ahora son más inteligentes que uno. Eso es el mismo concepto como cuando ustedes deben escuchar que dicen, no, si los niños de ahora son pilísimas, son demasiado inteligentes. Y no es que sean demasiado inteligentes, lo que pasa es que ellos ahora tienen acceso que al internet, que al YouTube, que a la no sé quién, que a la no sé cuánto. Entonces ellos ahora saben todo, ustedes simplemente le dicen, como yo a mi hijo, ¿sabes qué, José Emilio? Me duele el estómago, entonces él ya fue a averiguarse, pero mami, no será esto, no será aquello. Entonces uno normalmente dice, no, pues ay, qué inteligente mi hijo. No es que sea inteligente, simplemente que ahora ustedes tienen acceso a más cosas que las que uno tenía. Pero también eso es un arma de fuego, chicos, por eso les estoy diciendo. Yo tengo muchos pacientes que vienen donde mí y dicen, no, doctora, dices que cómo es justo, dice, a uno ya le ve el paciente, el médico le paga por la consulta y encima de eso quiere que uno se vaya a tal sitio, claro, porque le pagan. Dice, no, yo me vengo acá, a mí no me importa que es mi plata, que no sé qué. Entonces, yo no es que yo me diga, ay, qué bacán, el paciente viene acá y se va a hacer ver conmigo. No, yo digo, ¿por qué el médico tiene que arriesgarse tanto a quedar mal con el paciente de esa manera? Entonces, chicos, yo espero, como siempre digo yo estoy metida en la universidad más que por enseñarles, porque ustedes aprendan que el mundo que está ahorita no es el mundo real. Las cosas no se deben hacer a ese nivel. Y sí es fastidioso, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces. Yo cuando voy donde un médico, incluso en Quito, porque no estamos diciendo que el problema es de aquí, yo voy al Metropolitano a una consulta y por ave circunstancia hay un médico que me dice, ¿sabe qué? Es que yo necesito que se haga en tal sitio. Y yo le digo, no, yo no me quiero hacer ahí. Entonces, hágase donde usted quiera. Digo, yo quiero hacerme aquí mismo en el hospital, porque yo confío en los exámenes de aquí. Ya, entonces está bien, hágase nomás donde usted quiera. Pero para eso, imagínense lo que tuvo que pasar. Entonces, siempre, chicos, apóyense en centros de imagen y en laboratorios que ustedes tengan la seguridad de que les van a poner informes que a ustedes les sirvan. No se apoyen en centros de laboratorios, en imágenes, lo que ustedes quieran, en cuál le va a pagar más. Yo siempre digo, si el uno paga 10% y el otro dice, doctor, yo le voy a pagar el 30% por estudio informando, yo me quedo con mi duda, digo, preferible me quedo con el de 10 que con el de 30, porque si el de 30 me está pagando más, es dos cosas. O es un centro de diagnóstico de aperro, perdón la palabra, o dos, es que el radiólogo que está ahí o la radióloga que está ahí no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y lo único que ellos quieren hacer es acaparar pacientes para no perder el negocio. Así de sencillo son las cosas, chicos. Entonces, yo sé que muchos son de otras ciudades, incluso muchos irán fuera del país. La desventaja fuera del país es que como todo es con seguros, no existe este tipo de corrupción. O sea, simplemente la aseguradora le manda a tal sitio, usted tiene que hacer, y el centro de imagen, el laboratorio, lo que quiera el hospital, tiene que hacerle bien las cosas porque el seguro le cae encima. En cambio, como aquí todavía no se maneja los seguros al 1,000%, entonces lo que sucede es que, claro, empieza ese negocio de tira y jala, como cuando uno va al mercado y la señora de usted quiere zanahoria, la de la derecha le ofrecen $1.50 y la otra le dice, va, yo le doy 51 o le doy 100, ¿qué tal? ¿Y qué tal que dentro de esas 100 zanahorias la mitad esté podrido? Entonces, por eso les digo, chicos, si ustedes van a ir a vivir en Quito, en Ibarra, en donde ustedes quieran, y ustedes ya están afuera trabajando y ustedes van a tener sus pacientes de sus consultas privadas, yo siempre les voy a hacer este consejo. Primero averigüen qué centro de imagen es, averigüen qué equipos tiene, son buenos, son malos, son antiguos. El radiólogo que está ahí está bien formado. Primero averigüen, a ver, ¿ha escuchado de este fulano? ¿Qué tal es? Porque ustedes siempre se van a apoyar en imágenes, chicos. Eso métanse en la cabeza. Laboratorio, imágenes, ustedes van a pedir todos los días hasta que se muera. Entonces, ustedes tienen que apoyarse bien. Yo, por ejemplo, he visto mucho, y aunque ustedes no me crean, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo personal. Yo, cuando estuve en el posgrado, yo tuve un compañero que es y sigue siendo un muy buen radiólogo, excelente radiólogo él. Entonces, los médicos, por ejemplo, del Metropolitano,
Ustedes sabiendo que en el Metropolitano hay equipazos y todo y que es una maravilla. Muchos de ellos mandan exclusivamente donde mi amigo en Quito para que informe. Y ellos siempre dicen que yo quiero que vaya a tal sitio a hacerse con este doctor porque él es muy bueno y yo confío en sus resultados. Yo sé que si me dice algo yo voy a poder actuar. Eso, chicos, es trabajar con ética. O sea, yo me cuido mi puesto, cuido mi nombre y me apoyo en gente que sabe. Entonces, imagínense lo que es un médico del Metropolitano. Bien puede mandar ahí mismo en el Metropolitano, porque los radiólogos son excelentes, todos son subespecializados con fellows y todo lo que quiera. Pero hay médicos que dicen, no, ¿sabe qué? Yo confío en tal persona porque para mí, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es mejor. El médico del Metropolitano no le va a decir, ¿sabe qué? Hágase en tal parte porque es que ahí me van a pagar tanto por ciento. No, chicos, no funciona así. Entonces, hagan conciencia de esta parte. Yo, como siempre digo, clases, podemos hacer clases viernes, sábado, domingo, toda la semana. Pero esta es la parte en la que ustedes quiero que aprendan y entiendan que no es simplemente coger y decir, neumonía. Entonces, siempre apóyense. Si yo tengo una placa de rayos X, la placa de rayos X como medio de diagnóstico no me sirve, pidan tomografía. Y si necesito que le contraste, mándele en contraste. Pero es que el paciente no tiene plata. Ya, no tiene plata, entonces usted dígale, ¿sabe qué fulano de tal o sabe qué señora? Esta lesión no es definible por rayos X. Usted tiene que hacerse una tomografía. Si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Pero ustedes, chicos, cumplan con hacer lo que tienen que hacer. Porque si ustedes cogen y se quieren creer genios o sabedores con una simple placa de rayos X, porque acuérdense, yo siempre les voy a decir, y más adelante van a ver la diferencia. Una placa de rayos X es cuando ustedes van y se toman una foto. Nada más. Es una foto, chicos. Es una foto de frente. Si ustedes van por ponerles un ejemplo, si las señoritas van a una fiesta y se toman una foto de frente y salen hermosas, ¿cómo yo sé que la parte de atrás está bien? O como yo sé, por ejemplo, y les digo, ¿sabe qué? Es que en la parte de atrás del vestido le queda como muy ajustado o parece que se ha roto el cierre. Entonces, ustedes solamente ven la placa de frente, chicos. Ustedes no saben lo que está pasando por detrás o no saben exactamente qué es lo que está pasando en esta zona adentro. Entonces, escalen un puesto más. No se limiten. No me quedo aquí, tengo que subir y tengo que subir hasta llegar al diagnóstico del paciente. Ahí el paciente les va a agradecer. Ahí el paciente va a decir, qué bestia, qué buen médico, qué buena doctora que me conseguí porque me dio el problema que yo tenía. Y encima de eso me sanó. Y esos pacientes son los que ustedes pues le cogen y le mandan donde otro y le refieren donde otro y le refieren donde otro y así. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que yo les dije, este paciente fue tratado supuestamente como una lesión neumónica y lo que tuvo fue un cáncer de pulmón. ¿Sí? Aquí tenemos otra radiografía. Fíjense de lo que estábamos hablando. Esta es una zona de atelectasia. Se consolida, se compacta todo el pulmón de un lado. Y fíjense cómo las estructuras del mediastino dieran la impresión como que le están jalando para el lado que está la lesión. Cuando ustedes ven como que las estructuras están hacia un lado, muy probablemente esta sea una zona de atelectasia y estaba en relación con un tuberculoma. Claro que decir tuberculoma por placas rayos X, sí, eso ya es hablar mucho, ¿no? Probablemente a este paciente le hicieran tomografía. Ahora hablemos sobre los patrones que disminuyen la densidad. O sea, ya no vamos a ver imágenes hiperdensas, vamos a ver imágenes con baja atenuación, o sea, eso quiere decir radiolúcidas más negras que del pulmón normal, para que ustedes me entiendan. Entonces, ¿cuáles son los patrones que causan hiperclaridad torácica, o sea, una radiolucencia o un negro más marcado? Principalmente el enfisema. El enfisema causa atrapamiento de aire por destrucción del parénquima pulmonar. En los pacientes, por ejemplo, que tienen asma, en los pacientes que fuman, lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a averiguar esto. Si es que hay zonas que están más negras o más parchadas en el pulmón. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Hiperclaridad parenquimatosa no homogénea, es decir, más radiolúcido de lo normal. Hay un descenso o aplanamiento del diafragma. Ya no vamos a ver el diafragma como le vemos aquí, si se fijan, más cóncavo, sino al contrario, se vuelve más plano, porque como el pulmón tiene destrucción, entonces el pobrecito trata de meter aire por donde sea. Las costillas ya no les vamos a ver así como en forma curvada, sino que les vamos a ver completamente rectas. Y
en ocasiones no se vuelve ver mucho las estructuras vasculares, y hay un adelgazamiento del calibre cuando son visibles. Entonces, fíjense, esta es una radiografía de tórax, AP y lateral. ¿Cuántos arcos costales están contando aquí en primer lugar? No, primero vamos por el inicio de las cosas. ¿La placa está centrada o no está centrada? ¿Qué dice? Hablen, chicos, sin miedo, equivóquense ahorita que pueden, porque ahorita yo estoy aquí, luego ya no. ¿Está centrada o no está centrada la placa? Parece que no. Ya. ¿Y por qué no está centrada la placa? Hay algo ahí que llama la atención terriblemente. Alguien que me... Es en la parte de las clavículas. Ya, ¿qué pasa con la parte de las clavículas? Del lado izquierdo es como si estuviera más apegado o no están en el mismo nivel. Ya, ¿y qué más ves en esa placa que está mal? A ese mismo nivel de las clavículas, ¿qué más llama la atención? ¿Tú dirías que esa placa es una buena placa o es una mala placa? Es mala placa, por Y, lo que también el penetrado. el penetrado está muy negro. Pero ¿qué más le ves ahí? Hay algo ahí que está demasiado llamativo. Fíjate en la radiografía, déjame ver hoy. Fíjate en esta radiografía que está igual torcida y fíjate en la radiografía de acá, en la parte superior mismo. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿O qué crees que falta ahí? Los ápices, Exactamente. No ves los ápices. Están idos. Yo recibo esa placa y le mando al diablo al tecnólogo. Te soy bien franca. No hay ápices. Tú estás contando desde la segunda costilla. ¿Dónde se quedó el resto del pulmón? ¿Qué tal que acá arriba exista para mala suerte el paciente algo? Entonces la placa no es una mal placa. Claro que está tomado solamente como un esquema para poder ver la patología, pero en realidad en la vida diaria ustedes agarran esta placa, yo cojo la placa y le mando con todo al tecnólogo, al diablo, ¿ok? Entonces, ahora sí, ¿cuántas costillas tienen aquí? A pesar de que no veo los ápices. Hagamos cuenta que esta es la costilla 2. ¿Cuántos arcos costales ven? Alguien, cuente. 9 creo. A ver, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Se supone que entre 9 y 10 es lo normal. Está bien. Pero fíjense, el volumen pulmonar del lado derecho es igual al pulmón del lado izquierdo. Fíjense en el diámetro. El diámetro, es decir, la anchura, de aquí a acá es igual y de aquí a acá es igual o no es igual. El del izquierdo está aumentado. Exactamente. Eso se conocen como signos de hiperinsuflación pulmonar, chicos. Si ustedes cogen esta placa y se fijan que el pulmón, hay una simetría en el volumen del lado derecho con el lado izquierdo, incluso ustedes se fijan la densidad de este lado no es igual a este lado, estamos hablando de un paciente que muy probablemente tenga enfisema pulmonar. Incluso fíjese qué es lo que pasa con las cúpulas diafragmáticas. En la imagen anterior, en la imagen anterior, fíjense cómo estaba la cúpula diafragmática, es como una pelotita dada la vuelta, ¿sí ven? Como el reborde de una pelota. Pero si ustedes se fijan en la placa de acá, ya no hay eso. Es como que el diafragma empieza a aplanarse. Y eso sucede porque el paciente no puede meter mucho aire y el diafragma no trabaja de la manera adecuada. Fíjense cómo empieza a aplanarse los diafragmas. Esta es una típica placa de un paciente que tiene enfisema pulmonar, chicos. ¿Ok? Para que ustedes vean esto, y ustedes como dicen, sí, yo veo que está un lado más derecho, más grande, el otro más izquierdo que la cúpula. Eso a mí me alegra, porque eso quiere decir que ustedes van entendiendo. Porque si ustedes cogen esta placa o esta foto, vean, tómenle una foto, cojan la foto y llévenla al médico, al neumólogo, ustedes quieren, dígame, ¿qué le parece? ¿Me puede decir que le ve de raro? Les juro, les firmen un papel. Decir, no, parece que aquí, acá abajo hay algo. Eso les van a decir. No les van a decir absolutamente nada de la parte que hemos conversado, ¿ok? Esto se conoce como un enfisema panlobular, que significa pan, todo. Entonces es un enfisema que está involucrando a todos los pulmones, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, tenemos otra radiografía. Ustedes fíjense que el lado derecho no es igual que el lado izquierdo. Este está incluso mucho más abajo. ¿Esta placa sirve o no sirve? ¿Vale o no vale esta placa? ¿Qué dice? Alguien diga, sin miedo. Tienen que aprender a ser lanzados, chicos, porque se lanza, le va bien. Así se equivoque. Ustedes reciben esa placa. Dice, tenga doctora, aquí está la placa. ¿Esa placa vale o no? No, ¿Por qué no vale? Yo soy un tecnólogo. Doctora, ¿por qué no vale la placa? Explíqueme usted por qué no vale la placa. porque no, porque no se ve, o sea, no están las clavículas del mismo tamaño, está más, no se ve la penetración bien y y abajo es ¿cómo se llama? ¿El ángulo costofrénico? Sí, ¿Ves o no ves el ángulo costofrénico del lado derecho? no, por eso no se le ve. ¿Ya? Entonces, siempre chicos, hablen sin miedo y con propiedad. Y siempre digo a mi hijo, usted hable con propiedad. Y cuando uno habla con propiedad, a uno no, nadie le puede decir nada. Porque hay tecnólogos que dicen, pero doctora, si está bien tomada la placa, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué me va a mandar a repetir? Entonces ustedes comprueben y decir, a ver, Cholito, esta zona yo no veo. Así que me hace el favor y me repite. O muchos de los chicos que han rotado han visto muchas veces que yo he discutido con Juanito. No, no, doctora, gracias que le digo, no, Juanito, va y repita. Pero es que, va y repita. Pero es que no está dicho cuando le digo, vea Juanito, tal cosa hizo mal. Ah, ya entonces, ahora sí ya entendí. Pero si yo fuera otra persona, dijera, no, pero solamente se ha volado a la esquinita, no pasa nada. ¿Qué tal que en esa esquinita hay un poco de líquido? ¿Qué tal que en esta esquina haya no sé, aire libre por un neumoperitoneo? Pueden pasar tantas cosas, chicos. Entonces, ustedes siempre acostúmbrense a hacer las cosas bien, ¿ok? Vamos a hablar de las lesiones cavitadas. ¿Qué es una lesión cavitada? Ustedes ya saben, es un hueco. Prácticamente es un hueco, es como perforar un pedazo del pulmón y hacerle un hueco. Este tipo de lesiones destruyen el parénquima pulmonar, creando espacios donde no existe intercambio gaseoso ni existe intersticio. Es igualito, como yo les digo, cojan un pedazo de, qué sé yo, de carne, cojan y le hagan un hueco. Ya ese pedazo de carne en ese hueco que ustedes sacaron ya no tiene músculo, ya no tiene aponeurosis, ya no tiene perimicio, no tiene nada. Es un hueco. Entonces exactamente es lo que pasa aquí. Una lesión cavitada en un pulmón es una lesión que destruyó, quitó el pulmón, ahí no hay alveolo, ahí no hay intersticio, ahí no hay paredes, ahí no hay, es nada. Y esas lesiones normalmente no tienen una recuperación. O sea, si se hizo una lesión cavitada, esa lesión quedó ahí, chicos, ya no se recupera, ¿ok? Tenemos lesiones con cavidades gruesas, con una pared gruesa, y tenemos lesiones con cavidades con paredes delgadas. Dentro de las lesiones cavitadas que tienen pared gruesa, porque eso es importante, están los abscesos pulmonares, la neumonía necrotizante. Acuérdense que es muy común en los niños, principalmente por neumonía por estafilococo, que el pulmón se destruya, se haga absceso y se necrose esa zona del pulmón. Por eso es muy importante, doctores, así sea un niño de 1 año, que ustedes tengan una neumonía, que por placa ustedes no pueden definir exactamente qué es, háganle tomografía. ¿Por qué? Porque si es una neumonía por estafilococo y ustedes no le dan el esquema adecuado, no le tratan a tiempo, esos guaguas hacen necrosis del pulmón y luego tienen que entrar a quirófano que le resequen todo ese lóbulo. Entonces, yo por eso siempre les digo, radiología no es chiste. Radiología juega con la vida del paciente. Imagínense lo que es que ustedes, por ahorrarse, como siempre digo yo, porque no existe otra palabra, en pedir una tomografía o sacarse esa tonta idea que ustedes ya saben ahora, no, es que es un niño y se va a irradiar. ¿A mí de qué me sirve? De que no se irradie a que le vaya a volar medio pulmón luego. Entonces, por eso yo les digo, chicos, tienen que, por Dios, ser coherentes en las cosas, porque me muero de las iras cuando escucho tamañas barbaridades. Yo les digo, ve, hágale una tomografía. No, es que el doctor dice que no porque se va a irradiar. Y cuando el guagua ya viene sin pulmón, ay, vea doctor, entonces hágale nomás lo que sea, pero dígame qué tiene. Ya está necrosado, está obsedado el pulmón, gracias. Entonces, por eso le digo, la biología maneja tanto el diagnóstico y yo siempre digo, uno trata de colaborar, de ayudar, pero si ustedes no se dejan o ustedes no le colaboran a uno, yo no puedo hacer maravillas, chicos. Entonces, suban de nivel, yo siempre les voy a decir lo mismo, suban de nivel, hagan lo que tengan que hacer y ya, y ayúdenle al paciente, porque imagínense,
Lo que es que llegue y ustedes no le traten bien, no le hagan lo que tienen que hacer y después diga, ay, es que ahora se complicó. Yo como madre de familia, yo les mato a ustedes. Les soy bien franca. Yo a veces cuando digo Dios no quiera, y por eso tienen que evitarse, cuando yo escucho es que le denunciaron, es que por aquí, yo a veces digo es que los pacientes no están locos. Algo muy grave debe haber pasado para que el paciente tome esta decisión. El paciente, créanme que el paciente cuando llega a un hospital, a donde sea, confían tanto en ustedes, ustedes no tienen idea del nivel de confianza. Cuando un paciente se enoja con su médico, ¿saben por qué es? Simplemente porque hizo algo que le hizo daño o le resintió en algo que le hizo daño. Eso es más o menos como las relaciones de enamorados. Ustedes están hermosos en una relación de enamorados, lindísimo. ¿Y pues se enteraron ustedes que le engañó a la novia? Ustedes se resienten a tal punto, o medio quieren matarle, y dice, ahí te quedas tu pendejada y nos vemos. Es exactamente lo mismo. Yo siempre digo que la relación médico-paciente, yo no sé si ustedes en la universidad les han dicho, pero es una relación amorosa, chicos. Si ustedes le ayudan al paciente, si ustedes le ven al paciente como su familia, si ustedes le ven a su paciente como su mejor amigo y tratan de hacer lo imposible por sanarle, va ese paciente se vuelve como un perrito. Se vuelve una persona que le va a confiar el resto de la vida. O así sea, como yo siempre digo, a veces el paciente ni siquiera viene enfermo, chicos. A veces el paciente viene con ganas de contarle algo. Le dice, ay, doctor, es que toso y toso y toso y toso y toso y toso. Y pues resulta que yo le he escuchado muchas veces a Juanito, aunque no me crea, es que tuve problemas en mi casa, nadie me entiende, mi mujer me dejó y así. Y el paciente a veces ni siquiera no es una patología somática, a veces una patología más psicológica. Entonces el paciente a veces trata de llamar la atención y ustedes no conversan con el paciente, ustedes no saben del paciente. Entonces por eso, chicos, ustedes siempre les voy a decir, o esa es la idea que les voy a dar siempre, sean amigos de su paciente. Vea, si los médicos, por ejemplo, antiguos, ustedes deben escuchar o deben, es que este es mi paciente de 10 años, de 20 años, de 30 años. No es porque sí, no es porque el paciente está loco y no puede ir a otro médico. Es que el paciente llega a confiar tanto en ustedes que el paciente cegadamente va donde usted. No sé si han escuchado, pero hay pacientes que dicen es que yo me voy donde está el doctor, porque solo él me sana, porque solo él sabe lo que tengo, porque él solo es de lo que me ayuda. Entonces, ese nivel de confianza, chicos, del que ustedes tienen que trabajar todos los días de su vida. Si ustedes son un médico más, si ustedes no estudian, si ustedes no se forman bien, si ustedes no son excelentes en su trabajo, pues van a ser uno más del montón y van a pasar desapercibidos en la vida, chicos. Y ahí es donde entra esa parte donde dice, ¿y ahora por dónde me meto la plata? Entonces metámonos por aquí, por acá y por allá. Cuando uno es eficiente en su trabajo, en cualquier trabajo que ustedes sean, no solo de médicos, en lo que sea, ustedes no necesitan extras, porque con lo que ustedes ganan es suficiente para demostrar su capacidad. Entonces, de eso siempre llévense de la mano, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos una radiografía de tórax, vemos estas zonas, si se fijan, tenemos estas zonas más radiolúcidas que corresponden a áreas cavitadas que están con esta circunferencia. En esta radiografía es un poquito más claro. Fíjense, aquí tenemos una radiografía de pulmón, estamos viendo el parénquima que está normal, si vamos comparando el lado derecho con el izquierdo está bien, incluso esta placa no está tan tomada, si se fijan que la clavícula de este lado está con un poquito más caída y esta está más levantada. Bueno, ya démosle porque está bien en todo caso, ¿ya? Vamos comparando el lado derecho con el lado izquierdo, derecho con izquierdo, y aquí fíjense, esto no hay acá, ¿ok? Esto tiene una pared densa gruesa, y esta zona está un poquito más radiolúcida que el resto. Entonces, esto se llama cavitación, chicos, ¿ya? No ven las cavitaciones, ya. Yo veo esta lesión. ¿Qué hacen, chicos? Ustedes están en la consulta, están en el hospital. Ven esa tomografía. Y ven esa, no me digan que es una cavitación, ven esa zona que no compara al otro lado. ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Qué tienen que hacer, chicos? ¿Se quedan con la radiografía o le piden algo más? ¿Alguien? ¿Nadie? Hágale una tomografía porque esta es una zona cavitada que muy probablemente sea por tuberculosis, ¿ok? O puede ser un quiste hidatídico. Sí, es muy común aquí en la zona ver quistes hidatídicos, chicos.
Sí, yo últimamente he visto muchos pacientes con tomografías por quistes hidratídicos, pero el problema es que el médico que le refiere casi siempre no le pone como quiste, le ponen como masas, le ponen como nódulos, le ponen como abscesos. Pero este es un quiste hidratídico. Parece que como en esta zona hay mucha frutilla, digámoslo así, tiene en relación a eso, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos otra radiografía de tórax, tenemos esta zona cavitada de pared gruesa, en cambio, tiene esta radiolucencia un poco más baja que el resto del pulmón. Eso corresponde a un absceso pulmonar. Las bronquiectasias, ya hablamos la clase anterior, acuérdense que las bronquiectasias lo único que son dilataciones de los bronquios y de sus paredes. Según las causas, tenemos varios tipos, las cilíndricas, las varicosas y las quísticas. Las más comunes de todos estos tipos, chicos, desde mi punto de vista de imagen, es la cilíndrica. La cilíndrica es la más común. La cilíndrica, como su forma lo dice, es una forma de un cilindro, tiene contornos regulares, un diámetro distal, discretamente dilatado y con tapones de moco en su interior. Las varicosas y las quísticas no son muy comunes. Yo me quedaría simplemente con las cilíndricas como las más comunes de las bronquiectasias. Aquí tenemos el signo del manguito, que es un engrosamiento de la pared bronquial y perivascular. Es muy común el signo del de la riel del tren, por ejemplo, por un engrosamiento de las paredes. Por ponerles un ejemplo, esta es una placa que ya vimos hace un momento, es un pulmón que está incrementada la densidad. Si ustedes se acuerdan cómo está la densidad del pulmón normal, pues este pulmón está más denso que lo normal, y vemos aquí estas zonas, si se fijan, estas zonas como unas manchitas negras, incluso que están con círculos que corresponden a las bronquiectasias cilíndricas, ¿sí? Las bronquiectasias cilíndricas se ven como esto, como unas bolitas negritas, porque estamos viendo a la radiografía de frente. ¿Cuáles son los patrones de lesiones extrapulmonares? Todo lo que sea lesión pleural, o sea, todo lo que está por fuera del pulmón, es decir, todo lo que no está aquí adentro del pulmón, está fuera del pulmón, se conoce como lesiones extrapulmonares. Dentro de las lesiones extrapulmonares está la lesión pleural, acuérdense que la semana anterior vimos de eso, las lesiones extrapleurales que están fuera de la pleura, y las lesiones que corresponden al mediastino, o sea, toda la zona que corresponde aquí, donde está el corazón, la aorta, es la zona mediastínica, ¿ok? Dentro de las lesiones pleurales, vamos a ver que están principalmente el derrame pleural, el neumotórax, el hidrotórax y el engrosamiento como causas de lesiones pleurales. Sí, fíjense, ustedes saben por anatomía mejor que yo, que aquí tenemos un esquema del pulmón, aquí tenemos con rosado el pulmón, aquí tenemos estos puntos verdes son ganglios, aquí está la zona del mediastino, y toda esta zona morada que ustedes están viendo corresponde a la pleura. Sí, toda esta zona moradita corresponde a la pleura. Aquí tenemos la pleura visceral porque está cerca del pulmón, y tenemos la pleura parietal, aquí tenemos el diafragma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto de líquido pleural podemos tener? Normalmente la pleura no tiene líquido. ¿Ok? Se dice que cuando una placa tiene el borramiento de los ángulos costofrénicos, o sea, cuando ya no vemos el ángulo costofrénico como el ángulo que está acá, el ángulo, por ejemplo, como está aquí, si se fija, aquí tenemos el ángulo y el ángulo. Si es que este ángulo se borra, estamos hablando de que más o menos tiene unos 250 ml de líquido porque causa el borramiento de la silueta, ¿ok? Entonces, ¿qué dice de aquí? Es el acúmulo, el derrame pleural, es el acúmulo anormal de líquido, siempre que sea mayor a 15 ml, que es lo normal en la cavidad virtual. Entonces, acuérdense que normalmente lo que puede haber es como máximo 15 ml de líquido en la pleura. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cantidad de líquido que nosotros podamos ver como patológico? En la lateral se puede ver hasta 50 ml, en la posterior anterior hasta 500 ml y en el oblicuo de 5 a 10 ml. Entonces, si yo tengo una placa de tórax, aquí por ejemplo, fíjense, esta es una placa lateral de tórax, ¿sí? Acá tenemos la zona preesternal, la zona cardíaca y la zona posterior. Acuérdense que yo les expliqué ya en las clases anteriores que la placa lateral, ¿para qué servía, chicos? ¿Por qué tienen que pedir placa lateral? ¿Para ver qué? Acuérdense. El mediastino es lo detrás del corazón. Es para ver todo el pulmón posterior. Acuérdate que en la placa de tórax normal
tú estás viendo todas las zonas anteriores, estás viendo los lóbulos superiores, estás viendo el lóbulo medio, estás viendo el segmento lingular, pero no estás viendo el segmento posterior del pulmón. Entonces, si pides la lateral, estamos viendo la zona Entonces, si ustedes se fijan, esta placa lateral, fíjense, debería llegar hasta acá. Miren, el pulmón del lado derecho llega hasta acá. Fíjense en esta zona densa donde está señalando la flecha. Este corresponde a líquido, corresponde a un derrame pleural. Cuando ustedes no ven las puntas de los ángulos costofrénicos y esto está borrado, o sea, es como que se forma una forma convexa aquí, eso es derrame pleural. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí, si yo no veo esto aquí, si yo veo borrado que está aquí con una imagen densa, eso es derrame pleural, chicos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, fíjense, esta es una radiografía de tórax. Si ustedes se fijan, tenemos el pulmón del lado derecho, el del pulmón del izquierdo bien, el derecho, izquierdo, y aquí fíjense cómo empieza a cambiar. Aquí veo una zona densa, veo una área de broncograma aéreo, porque veo estas imágenes radiolúcidas en el interior. No veo esto acá. Y yo busco los ángulos, no tengo el ángulo, fíjense cómo se vuelve aquí irregular y aparece esta imagen densa aquí, y acá también el ángulo está borrado. Este paciente, en primer lugar, tiene un derrame pleural. Esta zona es una zona de incremento de la densidad por un patrón intersticial, porque aquí tenemos el intersticio y todavía vemos la trama vascular. ¿Qué tienen que hacer? Tomografía. No se queden con la placa. Fíjense, acá tienen otra radiografía. No me gusta mucho. Ustedes le ven, está muy clara la placa. No es una buena imagen, pero bueno. El asunto es que ustedes están viendo aquí todos estos hilos que ven aquí corresponde a la trama peribroncovascular que está aumentada. Normalmente en una placa no se ve así. Aquí tenemos el corazón. Incluso fíjense, aquí tenemos la aorta y miren cómo la aorta se va a un lado. Y comparemos el volumen del lado derecho con el volumen del lado izquierdo. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? El del derecho está disminuido. Ya, ¿y el izquierdo qué está? Mm, igual, pero, o sea, sí está como no tan disminuido, pero en la parte de abajo es como que ya se va haciendo más pequeño. No, si tú comparas, por ejemplo, si tú ves el volumen del pulmón, la primera parte está bien, el pulmón del lado derecho está disminuido, pero mira lo que pasa con el pulmón del lado izquierdo, está más grande. Sí, Está hiperinsuflado. está hiperinsuflado, exactamente. Es una hiperinsuflación, perdón, es una hiperinsuflación compensatoria a que no tenemos volumen en el lado derecho. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, no, pues no tengo pulmón en el lado derecho, entonces tengo que meterle aire al otro lado como más pueda para tratar de compensar la necesidad que necesita mi cuerpo. Entonces, ¿uno cómo describe? Tengo el volumen pulmonar del lado derecho disminuido con una hiperinsuflación en el lado izquierdo compensatorio al daño. Entonces dicen, ¡ay, qué bonito! ¿Y eso cómo se ve? Entonces ustedes ya saben ver, chicos, ¿ok? Y fíjense aquí, aquí tenemos el corazón, se supone que a este nivel debería estar el resto del pulmón y no se ve. Tenemos un incremento de la densidad similar al corazón, entonces, ¿qué quiere decir? Que es agua. O sí, es un líquido que aumenta la densidad, entonces es agua. Miren cómo le cambia el borde del pulmón y le remodela. Entonces, esto es un derrame pleural. Y acuérdense lo que yo les dije, chicos, hacia el comienzo de la clase. Si fuera una patología cardíaca, tendría que haber derrame en el lado derecho y en el lado izquierdo, porque no es que el corazón va a mandar agua al un lado y al otro no. Si yo veo que el derrame es unilateral, o sea, solo tengo en el lado derecho y no tengo en el lado izquierdo, mientras no se demuestre lo contrario, aquí puede haber un cáncer. ¿Ok? No hay otra manera fisiológica normal que se obtenga derrame pleural solo en un lado. Usted me va a decirme una neumonía, le podría decir sí, pero una neumonía, por más neumonía en las tomografías, tiene aunque sea un poco a este lado. Casi siempre es bilateral, porque ¿cómo ustedes van a hacer que la bacteria solo le contamine al un lado y no le contamine al otro lado? Por eso les digo, todo es con criterio en la cabeza. No va a decir, el estafilococo no va a decir, hoy quiero infectarle el pulmón del lado derecho. No le voy a tomar en cuenta al izquierdo. No funciona así, ¿ok? Entonces, cuando ustedes cojan una placa y vean derrame de un lado y no le vean al otro lado, empiecen a dudar, chicos. Empiecen a sospechar que algo malo puede haber aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Mande.
una pregunta. Manda. Repetir cómo se llamaban los hilos que están en la... O sea, ¿en qué rama estaban los hilos que se ven ahí? ¿Cuál es esto? ¿De esta trama? Esto se llama trama peribroncovascular, porque aquí tienes el bronquio y acuérdate que al lado del bronquio va una arteria y una vena. Y esto está en el intersticio pulmonar. Esto es del intersticio pulmonar. Lo que ustedes ven en las radiografías del intersticio. Entonces, lo que ahí se llama es, perdón chicos, lo que se llama aquí es incremento de la trama peribroncovascular. Si tenemos una placa, no sé por aquí. Fíjate, Gracias. si tú te fijas en esta placa, la trama no está tan marcada como está marcada acá. ¿Ok? Entonces, esto es el intersticio pulmonar. Por eso cuando uno informa y dice engrosamiento del intersticio pulmonar con incremento del calibre de la trama peribroncovascular, les juro que si ustedes les ven a algún compañero, ustedes va a quedar de otra universidad, va a quedar mirando y le va a decir, esta señora está loca, ¿de qué me está hablando? Entonces ahora ustedes tienen un poco más claro la idea ya. Cuando un paciente tiene derrame pleural, se utiliza ecografía. En ecografía todo lo que es líquido se ve anecogénico y toda esta parte que ven aquí es la consolidación en la pleura. Entonces, ¿por qué les hacen ecografía? No es para saber que tiene derrame, ya sabemos que tiene derrame. Casi siempre se hace ecografía para hacer punción. Hay que sacar líquido pleural para mandar a estudiar, para ver si es que el líquido pleural es de tipo cancerígeno o es de tipo inflamatorio. O sea, cancerígeno o sea más reactivo, que sea de tipo reactivo o que sea de tipo inflamatorio, ¿ok? Pero si ustedes tienen un paciente que ya tiene así, pues doctores, simplemente no pierdan el tiempo y ese mismo ratito manden a hacer tomografía y siempre con contraste, ¿no? Acuérdense que todas las lesiones tumorales se tienen que hacer con contraste, por Dios. Yo creo que los compañeros que ya han rotado ven como Juanito se mal las idas porque piden tomografía simple de cuello, tórax, abdomen y pelvis. Diagnóstico, descartar masa tumoral. Esto es como que a uno le dijeran, quiero que le diagnostique si tiene algo en una televisión blanco y negro. El contraste es como tener una televisión full color, así para que ustedes me entiendan. Entonces, siempre soliciten tomografías con medio de contraste, ¿ok? Aquí, por ejemplo, acuérdense que ya vimos la clase anterior, el signo de la embarazada. Esta es una lección extrapleural. En ocasiones, bien, tenemos derrame pleural que está loculado, o sea, que está metido en un solo lado, no es masivo, y esto se conoce como derrame pleural oculado. Miren, aquí tenemos otro paciente que tenemos el pulmón del lado derecho, tenemos el pulmón del lado izquierdo. Fíjense que el pulmón del lado derecho se ve con buena densidad. No vemos pulmón del lado izquierdo. Si no vemos pulmón del lado izquierdo, no va a ser una masa gigantesca, ¿no? Lo más seguro es que sea derrame pleural masivo de un lado. Y tanto es el derrame pleural que ustedes, fíjense, que desplaza las estructuras del mediastino. Miren dónde está la tráquea y dónde están los bronquios, dónde se van. Y miren el corazón que está completamente a un lado. Entonces, este derrame causa desplazamiento de las estructuras del mediastino, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer ahí? Tomografía. ¿Por qué? Por lo que les expliqué. Debe haber algo aquí que esté causando tremendo derrame pleural y que sea solamente unilateral. ¿Ok? Aquí tenemos una placa de tórax AP y lateral. Si ustedes se fijan en el lado derecho, vamos viendo el lado derecho con izquierdo, derecho con izquierdo, derecho con izquierdo y aquí, miren, ya no tengo ángulo costofrénico, aquí tengo líquido, tenemos derrame pleural. ¿Ok? Esta placa no me gusta mucho. Acá, por ejemplo, tenemos una consolidación. Casi siempre estas son lobales superiores. Estas son consolidaciones. Alguna vez hace poco vino un bebecito del hospital y me dijeron que querían un eco. Una placa igualita que esta. Que querían un eco porque querían ver cuánto de derrame pleural tiene aquí. Escucharán lo que les estoy diciendo. ¿Cuánto de derrame pleural tiene aquí? Mi pregunta es, cuando ustedes se paran por gravedad, ¿a dónde va el líquido? ¿Se queda arriba o se va abajo? Abajo. Abajo. Entonces, ¿eso es derrame pleural, sí o no? ¿No? No. Eso es cualquier cosa menos derrame pleural, ¿ok? Pero también puede haber derrames pleurales, que sean loculados. Sí, fíjense. Esta es la tomografía del paciente y este es un derrame pleural.
pero este es un derrame pleural que está loculado. Chicos, ¿qué quiere decir loculado? Que está envuelto en una pared. Es como si ustedes cogieran una cámara y le cerraran la puerta, ¿ok? Pero normalmente este derrame no se puede medir, porque aquí tengo pulmón. Entonces ustedes tienen que siempre hablar de que tienen una soria con incremento de la densidad que puede corresponder o no a una consolidación o a un derrame. Pero los derrames casi siempre son hacia abajo, ¿ok? Los quilotórax, que son la presencia de linfa en el espacio pleural. Esto simplemente se va a diagnosticar por tomografía, ¿ok? Tenemos aquí los neumotórax, que es otra zona de hiperlucidez. Aquí fíjense, estamos viendo la pleura y aquí tenemos el pulmón. ¿Qué es lo que sucede? Que se revienta la pleura y la pleura es ocupada por aire. Fíjense, aquí estamos viendo una tomografía axial. Si ustedes comparan sin saber tomografía la densidad del lado derecho con la densidad del lado izquierdo y estas zonas negras de aquí que corresponden a neumotórax, ¿ok? En esta radiografía tienen que tener mucho cuidado. Normalmente los médicos tienen mucho problema con diagnosticar un neumotórax en placas. Aquí tenemos una radiografía de tórax. Si ustedes comparan, aquí estamos viendo el pulmón del lado derecho, aquí tenemos la trama, ¿sí? Incluso dentro de esta trama, fíjense que hay una zona de consolidación. Y miren aquí, el pulmón del lado izquierdo es como que le hubieran cortado. Esto que están viendo aquí es el pulmón, chicos. Solo esto que está aquí con incremento de la densidad, es como que se hace una telectasia, es como que el pulmón coge y se pega como una esponja. Y toda esta zona que ven aquí, que no se ve la trama como se está viendo acá, corresponde a un neumotórax. Incluso ya le han puesto tubo torácico a este paciente. ¿Ok? Fíjense acá, esta es una paciente con una radiografía de tórax. La radiografía de tórax aparenta, entre comillas, ser normal, pero si ustedes se fijan con un poquito de cuidado, esta zona es un poco más lúcida. Si no está muy claro, pidan tomografía. Si es que tienen la sospecha de neumotórax, chicos, no pierdan el tiempo, pidan una tomografía y fíjense. Este es el pulmón del lado derecho en tomografía y aquí debería verse igualita esta imagen que acá. Y acá lo que están viendo es una zona densa o hipodensa que corresponde a un neumotórax. Solo acá se ve el pulmón, fíjense, en esto es pulmón, o sea, este pulmón debería verse acá, igualito que el de aquí acá, pero acá solamente se ve aire negro, entonces eso es un neumotórax. ¿Causado por qué? Miren, aquí tenemos el paciente fue acuchillado. ¿Listo? Fíjense aquí la radiografía lateral, incluso aquí se ve mejor, miren el borde del pulmón, todo esto es pulmón, y toda esta zona que está por afuera es el neumotórax. Hay que tener un poco de cuidado, si es que la placa no es muy buena, muy difícilmente ustedes van a poder ver los neumotórax. Atención, ¿ok? Tenemos el hidrotórax, que es parecido al derrame pleural. Es hidrotórax, ¿por qué? Porque forma un nivel hidroaéreo entre el derrame y el neumotórax. Aquí tenemos, fíjense, esta zona que está aquí es el pulmón. Hizo neumotórax, se reventó el pulmón y encima de eso sangró el pulmón, entonces tenemos un hidroneumotórax. ¿Ok? Los engrosamientos pleurales pueden ser por varias causas, agentes químicos, agentes infecciosos. ¿Ok? Eso el mesotelona no me interesa nada. Nos vamos a quedar ahí, las lesiones mediastínicas, eso vamos a dejarle creo que ahora nos falta mucho para la siguiente clase. No, ya acabamos bien. Las lesiones mediastinales, acuérdense que tenemos el mediastino anterior, medio y posterior, ¿ok? Si no se acuerda, tienen que ir a estudiar, porque las lesiones mediastinales tienen la simbología de las T3, tiroides, timo y teratoma. En el mediastino igual y en el posterior igual, ¿ok? Eso tienen que saber. ¿Dónde está localizado el mediastino? Como les dije aquí, a nivel del corazón, corresponde al área que corresponde a la tráquea, la bifurcación de la carina y el corazón. Esta es la zona del mediastino. Si ustedes ven que es una zona que se vuelve muy gruesa, muy probablemente tenga una patología pulmonar. ¿Listo, chicos? Hemos terminado patología pulmonar. Si tienen alguna duda, me hacen saber. Hoy de noche sí les prometo, como sea, les paso las 2 presentaciones. La próxima semana damos una prueba de lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? Si tengo tiempo, les hago escrita. Si no tengo tiempo, cojo el estomo oral, ¿ok? Abrimos el pack y yo voy sacando al ojo radiografías y ustedes me van a ir diciendo exactamente y me van a ir describiendo. ¿Listo? Y esa va a ser su primera nota. Y por favor, el deber tiene que estar entregado hasta el día
viernes en la noche. Ya voy a hacer, tuve un problema ayer con el sistema, no se abría, ya voy a hacer que se abra para que puedan enviarme los deberes por ahí. ¿Listo? ¿Estamos? Hagan sus deberes solos, no copien, no escaneen, no manden. Si encuentro alguna cosa, les pongo 0. Y no le pongo 0 solo al que copió, le pongo 0 al otro. ¿Listo? Es un folleto sumamente fácil y didáctico que lo único que yo quiero es que ustedes aprendan y se queden con eso de radiografía, porque de esta clase ya no vamos a volver, chicos. Se acabó rayos de X de tórax. Si tienen alguna duda para la siguiente clase que van a estudiar, me preguntan. Si hay algo que reforzar, me dicen. Esto es lo que ustedes van a ver todos los días de su vida. ¿Listo? Y la otra semana armamos para ver si tomamos la prueba, sea oral o escrita. Yo les aviso el momento de que tengamos clase. ¿Listo, chicos? Cualquier pregunta, algo que tengan, si no terminamos la clase. ¿Todo bien? Ya, chicos, cuídense mucho, que tengan un buen y bendecido fin de semana. Pasen bien, chao.